¿Cómo están, estimados compañeros estudiantes? Lo que voy a realizar ahora es la explicación como parte número 1 de métodos de enseñanza. Las formas de expresión y representación lo vamos a ver en la parte número 2, que va a estar justamente grabado en esta misma unidad y les voy a ir compartiendo. Muy bien, ustedes ya tienen el documento de esta unidad que corresponde justamente a los métodos de enseñanza y las formas de expresión y representación. Vamos con la primera parte, ¿no? Nuestro objetivo de esta unidad es justamente aplicar estos métodos, ya que como docentes vamos aplicando diferentes métodos de enseñanza, de formas de expresión, representación y aplicación dentro de la didáctica, que son justamente herramientas basadas, ¿no? en base a una secuencia lógica de pasos a seguir para el procedimiento justamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. En los estudiantes en especial se trata de poder obtener el aprendizaje significativo en correspondencia a las diversas temáticas de áreas, de disciplinas o en sí de asignaturas o materias. Muy bien, este contenido contiene y contempla métodos de enseñanza, las formas de expresión y representación. Vamos con la primera parte, como el subtema número 1, métodos de enseñanza. Dentro de los métodos de enseñanza hablamos, uno de ellos es la exposición oral, la explicación, ¿sí? Que es justamente aquella parte en la que en la gran mayoría de los docentes realizamos y aplicamos dentro de las aulas. No simplemente es en la aula, sino también lo podemos hacer en auditoriums, lo podemos ir realizando estas expresiones orales en base a seminarios, talleres, ¿no? Simplemente tal vez simposios, podemos ver algunos congresos en los que se van realizando la exposición oral desde una perspectiva en base a una temática que se puede ir difundiendo, informando y obviamente transmitiendo conocimientos. Aquí tenemos un cuadro en el que muestra la secuencia de pasos, en este caso cómo hacer una buena exposición oral. ¿Sí? Primer paso, decidir el tema, ¿sí? Ver qué tema es lo que vamos a ir tratando de exponer, buscar la información, que es muy importante, la referencia bibliográfica, elaborar un guión, ¿sí? Obviamente para poder tener una secuencia lógica, en este caso de pasos que son los elementos de nuestra exposición, tratar de tener, en este caso, un guión es muy importante para poder no olvidarnos ciertos elementos a la hora de exponerlos. El cuarto punto es el decidir y elaborar recursos audiovisuales, que es bien importante también. Estos recursos, como por ejemplo los videos, pueden ser las diapositivas, se pueden utilizar otro tipo de aplicaciones, imágenes, gráficos y representaciones que el docente o el expositor vaya realizando. Como quinta parte se prepara la intervención, ¿sí? Es decir, lo que hay que realizar son los ensayos correspondientes a las exposiciones orales. Para estas situaciones, perder el miedo en primera instancia, tomar en cuenta qué conocimientos tenemos para poderlos transmitir, informar, en este caso, al público en general, a nuestros compañeros, dependiendo del ámbito y el contexto donde nos encontremos. Elaborar un guión es muy importante para esta exposición oral, ya que sin un guión no podemos realizar de manera secuenciada y podemos tratar de llegar a olvidarnos algunos elementos muy importantes que posiblemente nos hayamos olvidado a la hora de exponer. Hay algunas pautas, ¿no?, de la exposición oral que ustedes lo van a ir tomando en cuenta, algunas expresiones, en este caso, en cómo se debe de realizar las intervenciones principales, ¿no?, la corrección, la claridad, la sencillez de los requisitos básicos y fundamentales. También existe la parte de la organización de la presentación dentro de esta exposición oral, ya que se menciona justamente con respecto a una buena organización, en este caso desde la definición del tema, la parte de la revisión bibliográfica, la toma de notas, de ideas principales, secundarias, que son bien importantes, que deben estar incrustadas y escritas dentro de un guión, ¿no? También se habla justamente de algunos excesos que no se deben de realizar, por ejemplo, en la gran cantidad de diapositivas, cosa de que a la hora de poder realizar una exposición oral se deba limitar, por ejemplo, en esta parte del uso de una gran cantidad de diapositivas, que en la gran mayoría de las exposiciones, por ejemplo en las tesis de grado, simplemente llegan hasta 30 minutos aproximadamente de exponer y no tener más de 20 diapositivas. Por lo tanto,
el material visual de exposición, en la gran mayoría, se utiliza el PowerPoint, ¿sí? Entonces, el PowerPoint es justamente una aplicación que da una gran utilidad para la parte expositiva, pero existe hoy en la actualidad otras herramientas tecnológicas, ¿no? Otros softwares que nos van a servir para la parte de la exposición, de la representación gráfica. Podemos utilizar, por ejemplo, no solamente una exposición de PowerPoint, podemos utilizar, como en este caso lo estoy utilizando, un documento en PDF. ¿Sí? La situación aquí es tomar en cuenta que hay que darle la lectura correspondiente y hacer la abstracción, una síntesis cognitiva para poder transmitir. Entonces, bien importante el PowerPoint, ¿no? Justamente está incrustado en Microsoft Office. Va a depender mucho también de qué tipo de Office lo tienes. Por ejemplo, el Office 2016-17 tiene más herramientas avanzadas que el Office 2010. Y más aún esto se tiene que justamente actualizar constantemente, ¿no? Entonces vamos iniciando en esta parte de hablar de las diapositivas, ¿no? Del título de la exposición, los subtítulos que voy a ir utilizando, las partes principales, las partes secundarias, los esquemas, ¿no? Gráficos que voy a ir utilizando, las representaciones en base a la temática, ¿no? Y ahí voy a realizando justamente un intercambio entre la parte esquemática, teórica, conceptual y con la imagen correspondiente que ésta las representa. Y finalmente una conclusión breve al respecto de toda la síntesis de la exposición oral. Elementos importantes de estas diapositivas son textos, tablas, ilustraciones que contienen gráficos, diagramas y fotografías, ¿no? Entonces aquí hay algunos elementos bien importantes que ustedes lo van a dar a la lectura correspondiente, que les va a servir mucho de sugerencia para las exposiciones futuras, en el sentido de que podamos mejorar justamente en la parte de la exposición. La exposición es muy importante ya que demuestra la parte de la capacidad, la parte de síntesis que has podido realizar, la parte de la abstracción y más aún el poder dominar la temática que vas a tratar de exponer. Entonces vamos al siguiente método de enseñanza, que es el diálogo y la discusión. Como docentes nosotros realizamos justamente en un diálogo, en aula, en correspondencia, basándonos justamente bajo las diferentes paradigmas pedagógicos o modelos pedagógicos. En la gran mayoría, por ejemplo, en la parte del modelo pedagógico constructivista, desde un ámbito horizontal, ahí tenemos un diálogo justamente que se podría decir face to face, cercanos, en el sentido de poder interpretar, comunicarnos, hacer la retroalimentación de feedback. Entonces, bien importante el diálogo, ya que siempre en la gran mayoría se van utilizando en nuestras aulas, ¿no? Y justamente esto se ha iniciado a partir de los modelos tradicionales cognitivos, que en tiempos pasados se han utilizado, por ejemplo, esta parte de la forma tradicional, conocida como inicio, respuesta y seguimiento, y obviamente estímulo-respuesta, o no, estímulo-respuesta y condicionante, que son elementos que nos han tratado de iniciar para poder conjuncionar, para poder difundir, ¿no? Para poder fundamentar lo que es el diálogo en estos tiempos y en esta actualidad dentro de las aulas pedagógicas a nivel educación regular y educación superior. Es así que tomamos en cuenta ciertos elementos importantes desde la coordinación, la acción que vamos a ir utilizando en estos métodos, ¿no? La parte de las actividades que se van a ir desarrollando, y es bien importante ver, ¿no? Justamente a partir de esto los fines que tienen la parte del diálogo. Podemos también ver justamente en esta representación gráfica que posiblemente exista una discusión o posiblemente un debate o conflicto. Siempre se va a realizar esto de manera en aula y posiblemente en los grupos que se van trabajando, ya sean los métodos que anteriormente en la unidad número 3 las hemos mencionado, los cuatro elementos bien importantes, por ejemplo Philips 6.6, el panel de trabajo en grupo, puede ser la mesa redonda para poder implicar y aplicarlos justamente en esta parte de la fase de discusión, de análisis crítico y reflexivo. Entonces, bien importante la parte de la discusión, no simplemente es un diálogo convincente, sino también tomar en cuenta las posturas que nosotros tenemos, las opiniones respecto a esta.
y no llegar obviamente a un conflicto, sino en realidad tratar de resolver, llegar en consensos y poder seguir trabajando bajo las ciertas temáticas que el docente va realizando, va postulando dentro del aula. Entonces, bien importante en esa parte. La aplicación de cuestionarios escritos y preguntas orales es otro de los métodos que mayormente utilizamos como docentes. En especial, yo los utilizo, por ejemplo, la aplicación de preguntas orales bajo la metodología de Sócrates, que es justamente pregunta y respuesta, ¿no? Aplicamos justamente, y yo lo aplico en realidad, el método problematizador para un punto de inicio de realizar un diagnóstico, ¿no es cierto? Y poder abarcar la temática de estudio en el aula. Entonces, bien importante también aplicar estos cuestionarios que posiblemente otros docentes van iniciando en la parte del punto de inicio de la clase con un pequeño diagnóstico de preguntas, ¿no? De un cuestionario en realidad para ver las situaciones del estudiante en base a los conocimientos adquiridos, asimilados, conocimientos previos que los tiene. Entonces el cuestionario en realidad es un instrumento basado justamente en un procedimiento sistemático para poder utilizar. En este caso el cuestionario se lo ve y en realidad como técnica, pero cuando lo vemos justamente como guía de cuestionario es el instrumento tangible que se va a aplicar. Posiblemente algunos docentes vayan aplicando esto siempre a un principio de inicio de la temática que se va a ir avanzando. Y es bien importante tomar en cuenta este tipo de método, ¿no? El cuestionario en sí consiste en un conjunto de preguntas, ¿sí? Estas preguntas pueden ser abiertas como cerradas. Hay una gran diferencia entre la entrevista, obviamente, ¿no es cierto? Porque nosotros aquí vamos utilizando preguntas más abiertas en las cuales tomamos en cuenta, en consideración, las opiniones de cada uno de los estudiantes. La finalidad de este cuestionario es justamente obtener de manera sistemática y ordenada información acerca, en este caso, de los estudiantes, que es mi población, con la que se trabaja, obviamente, y la parte de la temática de estudio que se está realizando. Y a la finalidad, realizar justamente una evaluación correspondiente de estos aprendizajes, ¿no? Entonces es bien importante ver, por ejemplo, Sierra Bravo menciona hechos, ¿no? Los hechos actuales que se han realizado, es decir, tratar de contextualizar en base a la realidad las temáticas que vamos a ir avanzando. La parte de las opiniones en los que nos van justamente abstrayéndolo, nos van sugiriendo los estudiantes, la parte de las actitudes y las motivaciones que son muy importantes dentro de un aula, el comportamiento de los mismos justamente desde la parte del uso de la psicología, en la parte de cómo poder realizar justamente una cognición mental a posterior y realizar justamente una sinapsis para obtener justamente este conocimiento a largo plazo. Tipos de preguntas a utilizar en un cuestionario pueden ser preguntas cerradas y abiertas, ¿no? Pueden ser según el modo de formularse. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De preguntas, pueden ser de hechos o opiniones, ¿sí? Preguntas sobre intenciones de acción. Según la función del cuestionario pueden ser preguntas filtro, aquí lo van a observar, ¿sí? En la parte de poder realizar previamente a una pregunta a fin de eliminar otra. En este caso van suprimiéndose y van comprimiéndose preguntas unas a otras, ¿no? Las preguntas de control, tenemos ahí las preguntas, por ejemplo, las que van tratando de pretender de comprobar la consistencia misma. Preguntas de introducción, o también conocidas como rompehielo, que proponen a un principio, al comenzar en este caso, a un principio de las preguntas de nuestro cuestionario, ¿sí? Preguntas muelle también, o también conocidas preguntas colchón o amortiguadores, son preguntas que se abordan en temas muy complicados, muy difíciles posiblemente, ¿no? De formular. Es decir, aquí lo que se busca es justamente la parte de que el sujeto encuestado, al sujeto que le vamos a aplicar este cuestionario, se vaya realizando estas actividades habituales dentro del aula. Hablamos también de la pregunta batería o batería de preguntas, que en su gran mayoría se van utilizando para aquellas entrevistas en las cuales hacemos las opiniones, las sugerencias abiertas en base a las preguntas abiertas. Hay un versus, preguntas abiertas y cerradas, ¿cuál es la diferencia justamente? No olvidemos que las preguntas abiertas son más fáciles de formular, puesto que no hay que prever ningún tipo de respuesta,
no hay un tema en este caso, ¿no? En poder tratar de categorizar estas propuestas, ya que a la hora de poder hacer una pregunta abierta, esta puede obtenerse una tras otra a más preguntas. Y en la gran mayoría se van realizando preguntas, en este caso abiertas, para nuestras entrevistas, ya sean individuales, entrevistas grupales, es decir, cuando nosotros vayamos trabajando con grupos focales. Entonces, dentro de la didáctica también los hacemos las preguntas abiertas de discusión, la cierta temática con respecto a la realidad y el contexto. Preguntas cerradas también las podemos utilizar, que también tienen ventajas como también las desventajas, ¿no? Las preguntas, por ejemplo, de elección, ya sean de selecciones, en este caso múltiples, pueden ser dicotómicas, tricotómicas, pueden ser de escalas Likert, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tengo un cuadro que muestra preguntas, ¿no?, que son abiertas, cerradas, como también pueden existir las mixtas. Dentro de estas justamente están ahí, ¿no?, las que he mencionado. Las politocómicas, las dicotómicas, ¿no?, ya sean de escalas, de ranking, numeral, nominal, escala de Likert. Entonces aquí se muestra un cuadro de doble entrada, la diferencia entre la pregunta abierta y una pregunta cerrada. Por ejemplo, el individuo organiza y expresa sus respuestas con las mismas palabras para una pregunta abierta, mientras que en la pregunta cerrada el individuo elige la respuesta entre varias alternativas. Por lo general, por lo menos tratar, ¿no?, de obtener más de 3 escalas para tener un poquito más de ampliación, y más aún cuando se realiza la investigación científica, realizar por lo menos de 5 opciones de respuestas y más, en este caso en un rango de 5 a 8, no más, tampoco exagerar las escalas de respuestas para poder viabilizar, para poder obtener esta información. Los tipos de cuestionarios: hay cuestionarios aplicados mediante entrevista personal, las cuestionarios aplicados mediante la entrevista, por ejemplo, telefónica, en base al uso del celular, cuestionarios autoadministrados en base a correos, por ejemplo, yo he empleado justamente y he pedido los correos electrónicos para poder enviarles justamente los formularios, Google formularios, para poder realizar cuestionarios, entrevistas. Se puede realizar también los test, evaluaciones y pruebas objetivas, que son bien importantes. Cuestionarios autoadministrados en un grupo con presencia de un entrevistador, que también se puede aplicar dentro del aula, ¿no? Es así que el constructo de un cuestionario toma en cuenta también elementos muy importantes. Dentro de la estructura siempre está una parte de la portada, las instrucciones, las preguntas, ya sean abiertas o cerradas. Si estamos hablando de un cuestionario mixto, por ejemplo, puede existir preguntas abiertas y cerradas. Si solamente es netamente una encuesta con preguntas cerradas, ¿sí?, podemos hablar también de una guía o batería de preguntas para una entrevista semiestructurada en base a estas preguntas. Y al final anotamos justamente un agradecimiento correspondiente. Entonces, hay que tomar en cuenta algunas escalas dentro de estas preguntas, las que he mencionado, escalas Likert o rangos sumativos, se las conoce, ¿no? Las escalas Goodman también es otro tipo de escalas que se utilizan dentro de estos instrumentos. Escala de categorías es otra en la que se van categorizando justamente cada una de nuestras categorías. No olvidemos que nuestros instrumentos dentro de la investigación y misma en la parte de la didáctica, nosotros implementamos en base a las variables que nosotros vamos identificando, vamos desglosando y vamos realizando los indicadores, y estas convertirlas justamente a través de ese procedimiento sistemático en los ítems o reactivos, vale decir, preguntas. Aquí tengo una encuesta en la que se menciona con 3 escalas, cada una tiene un valor numérico. No olvidemos que los cuestionarios tienen que ser validados. Una de estas es justamente la fiabilidad alfa de Cronbach's, que tengo justamente aquí un software en el que se insertan los datos correspondientes, que lo han visto en la asignatura de Estadística 1. ¿Sí? Entonces es bien importante ver la aceptabilidad del instrumento, la consistencia interna que tiene este instrumento. Más aún allá de estos cuestionarios, la aplicación en investigación va netamente con esta parte de la fiabilidad, que son 3 elementos muy importantes también, ¿no?, con respecto a la confiabilidad, o también dicho, fiabilidad, la validez y la objetividad. Vamos con la parte de la gestión electrónica de cuestionarios. Google Formularios es la que actualmente estamos utilizando en base a esta tecnología y los hechos que están ocurriendo hoy en la actualidad con esta pandemia. Cosa de que no podemos realizar las encuestas, es decir, las pruebas, así de manera presencial. Más aún utilizar la tecnología de manera virtual. Google Formularios es un elemento, es una herramienta muy importante
¿no? Que está dirigida justamente a la creación de formularios online y obviamente no es una herramienta profesional de creación de exámenes online, no necesariamente, pero lo podemos nosotros tratar de configurar. Es una herramienta a nivel usuario polivalente y sencilla. Por ejemplo, aquí tengo un cuestionario, la que les he enviado, la que les he podido reformular, ¿no? Entonces aquí en esta parte es muy importante también ver algunas aplicaciones dentro de la teoría para los exámenes, para la parte de los trabajos posiblemente prácticos, ¿no? Podemos realizar sondeos piloto, ¿no? Podemos realizar ahí la parte de la gestión docente, en la parte de consulta, obtención de datos informativos referentes a cierta temática de estudio, cierto tema que vamos a ir tratando. Podemos realizar en la parte de investigación también, ¿no? La creación de encuestas, ¿no? Para poder realizar también en la misma para nuestras guías de entrevista semiestructurada. Entonces la validación de un cuestionario es bien importante, ¿no? Son 3 elementos: de contenido, de criterio y de constructo. Al hablar de contenido estamos mencionando justamente el grado de que el instrumento refleja un dominio específico del contenido. Vale decir que esta tiene que ser estudiada, tiene que ser revisada por un juicio de expertos. Tenemos un juicio de expertos que son conformados por profesionales en los cuales van dando la revisión correspondiente al constructo mismo de nuestro instrumento, que es en este caso nuestro cuestionario o encuesta, ¿sí? Si tiene justamente la parte completa, se podría decir, si contiene todos los elementos o los requisitos para hacer una encuesta o cuestionario. La validez de criterios se va realizando, se pretende justamente medir, validar en base a criterios externos. Para esta situación utilizamos contingencias, coeficientes, por ejemplo, de Spearman-Role, Pearson, alfa de Cronbach y la técnica Aiken, que son elementos bien importantes para obtención de este validez de criterio en base a la parte de medición. La validez de constructo es otro elemento muy importante. Por ejemplo, aquí podemos realizar la construcción interna de este instrumento mediante el ANOVA. ANOVA significa Analysis of Variance, que es justamente el análisis de varianzas, de covarianzas, análisis de cofactores, que son elementos muy importantes. Aquí tengo un ejemplo, cómo se obtiene una validez total en relación a validez de contenido, más la validez de criterio, más la validez de constructo, ¿no? Entonces tiene que darnos justamente una validez mayor, obviamente, en este caso a un 80%, es decir, 0.8, mucho mejor para su validez completa, ¿no? La fiabilidad, en la gran mayoría utilizamos alfa de Cronbach, ¿sí? La validez, al decir juicio de expertos, es bien importante porque en la validez tomamos en cuenta posiblemente alguien vaya realizando investigación, hacer justamente una prueba piloto de ese instrumento. Antes de ser aplicado debe ser validado, debe ser confiabilizado de manera objetiva. La sensibilidad de cambios es esa parte objetiva, ¿no? De que estos datos sean justamente reales, positivos, ¿no? Dentro de esta área. Pueden ser de otras áreas también, la parte económica, salud, sociales, educativa. Eso ya depende mucho de cada docente, cada investigador que vaya realizando. Pero en realidad en la gran mayoría de las tesis se van utilizando de esta forma. El trabajo dirigido es otro elemento muy importante, es otro tipo de método de enseñanza. Como podemos observar aquí tenemos una docente, 2 estudiantes, en el que la docente es la que justamente guía este procedimiento, ¿sí? Según la Arroyo, en este caso, la Arroyo explica que el estudio dirigido es una forma de adquirir y facilitar la enseñanza, ¿no? Es decir, aplicar actividades dentro del aula. Por lo tanto, el estudio dirigido es una forma de adquirir y facilitar la enseñanza aplicada mediante las actividades en aula. Algunas fases del estudio dirigido, ¿cuáles son? Una fase de planeamiento, una fase de asignación, una fase de estudio, la fase de consulta, la fase de debate de grupo que se realiza dentro del aula. Algunas etapas que son bien importantes, de preparación, de ejecución, de planificación, obviamente las sesiones de clase como docentes los vamos realizando, la presencia del docente obviamente que es bien importante, un elemento muy indispensable, como también los estudiantes. Importancia del estudio dirigido. Es bien importante ya que el método de estudio dirigido es la aplicación de estrategias que actúan, ¿no? Y que hacen que el estudiante o el alumno salga de esa pasividad, participe en los acontecimientos de este proceso de enseñanza y aprendizaje.
Existen obviamente tareas escolares dentro de educación regular. Existen también tareas, en este caso, dentro del área de educación universitaria superior, en las que vamos nosotros realizando. Estas tareas, por ejemplo, pueden ser a nivel de poder enviar en base a una plataforma, generar las tareas, en el cual el estudiante pueda subir, cargar estos documentos que ha podido realizar, ¿no? Y después ser valorados correspondientemente. Las modalidades, en este caso, según NERESI, indica dos, en este caso, modalidades, ¿no? Estudio dirigido en forma individual, ¿sí? Y el estudio dirigido en forma grupal. En la parte de la forma individual, simplemente es con un estudiante realizar este seguimiento, este apoyo, esta parte de guía, de ser un docente guía. Y en la parte de estudio dirigido, la modalidad justamente va trabajando el docente con grupos dentro del aula. Mayormente el estudio dirigido en forma individual se los realiza, por ejemplo, cuando ya tienen estudiantes tesistas egresados y siempre tienen un tutor en los cuales van realizando un estudio dirigido, van realizando en una mesa, solamente entre los dos, van tratando de profundizar la temática, ¿no? Es decir, va realizando la asesoría o tutoría correspondiente. El estudio dirigido en forma grupal, y en este caso ya es dentro del aula, trabajar con grupos, mesas redondas o grupos panel, Philips 6.6, eso ya depende mucho del docente en los cuales va trabajando según a la cantidad. Si estos solamente son pequeños grupos o son grupos muy grandes. Imagínense un grupo de 150 estudiantes. Va a ser imposible, obviamente, atender uno por uno. Por lo tanto, se debería de trabajar con grupos, ¿no? Grupos de trabajo, de maneras mixtas en este caso, y por lo general tomar en cuenta de manera aleatoria. La parte de esta desventaja es que la gran mayoría ya se conocen, se integran en un grupo y siempre ha sido este grupo y nunca se desintegran, llegando esto hasta el final. Pero lo que hay que ver es las posibilidades que cada uno de los elementos, de cada uno de los estudiantes pueden aportar. Técnicas de estudio dirigido, por ejemplo, la técnica de enseñanza, la técnica de asimilación, la técnica de ampliación de aprendizaje, son tres elementos bien importantes. Y además de esto, el estudio dirigido es aplicado en la enseñanza del sistema regular, dentro de las unidades educativas, obviamente. Y aún en esta actualidad se van trabajando, pero con esta pandemia ya no existe esta presencia de manera formal, se podría decirlo, ¿no? Entonces hay que ver otras estrategias, ¿no?, que ustedes van a poder posibilitar posiblemente en su trabajo, que esta unidad justamente menciona como actividad final justamente del trabajo final, que va a ser realizar un ensayo desde un análisis más crítico y profundo en la parte de la didáctica. Las dramatizaciones en la gran mayoría también se trabajan tanto en educación regular, en educación superior y en la misma carrera ciencias de la educación, que se van trabajando, se van mejorando la parte de esta del drama, el juego dramático, en base a poder realizar una dramática creativa. Es decir, lo que en la gran mayoría realizamos dentro del aula son algunas dramatizaciones que vaya a fortalecer el aprendizaje, la comprensión, el análisis del estudiante, en base obviamente a la temática que se está realizando. De la misma forma en los niños se van realizando, en educación regular se van aplicando de esta forma, ¿no? Casi en la gran mayoría de las instituciones educativas, en el nivel primario por sobre todo se realiza la parte de la dramática, como también en el nivel secundario, por ejemplo, en la asignatura de lenguaje y literatura. Según Motos, por ejemplo, sintetiza aquí algunas técnicas dramáticas muy elementales, con respecto centradas, ¿no? Por ejemplo, en el yo y centradas en los otros. En los otros, por ejemplo, es decir, en toda nuestra comunidad, en nuestro contexto, a los que están justamente al lado de nuestra parte de apoyo, de grupo, ¿sí?, como la actividad creativa, actividad analítica, exploratoria, que aquí da justamente la propuesta de Motos en cómo poder utilizar estas diversas técnicas dramáticas. En el yo, por ejemplo, la finalidad, ¿no?, terapéutica, en poder ver justamente la parte estructurada, no estructurada, en la parte de nuestra expresión, la forma de ser, nuestras motivaciones, emociones y pensamientos. La finalidad terapéutica también es otro elemento bien importante, que también puede ser estructurada o no estructurada. Cuando nosotros justamente trabajamos con grupos de encuentro,
psicodramas, encuentros de capacitación, grupos de sensibilización, que son elementos también parte de la dramatización. No olvidemos que hay diferencias entre dramatización e improvisación. Dramatización consiste en la representación de acción llevada a cabo de unos personajes en el espacio determinado, como este gráfico representa justamente este tipo de dramatizaciones. Las improvisaciones es la representación de algo imprevisto, no preparado de antemano, es inventado espontáneamente a partir de un estímulo dado, ¿no? Sin un guión previo realizado, sin haber podido realizar el estudio correspondiente, la parte de poder capacitarse, tratar de hacer las prácticas en base a los guiones para una exposición. Entonces el juego también tiene que intervenir mucho en esta parte de la dramática, porque el juego es un elemento fundamental, por ejemplo, en la educación primaria, las que mayormente se van utilizando los docentes, maestros de educación regular. No, la dramatización favorece justamente a los estudiantes, en la desinhibición, en la motivación, imaginación y creatividad de los mismos estudiantes. Y la pregunta es, ¿el juego también podrá ser aplicado, empleado aquí en educación superior, universitaria? Eso ya depende mucho de la didáctica, de la asignatura, de la materia y en sí, en cómo un docente vaya utilizando de manera adecuada. Que es bien importante también utilizar esta parte para, se podría decir como un desestresamiento de todos los trabajos. Imagínense dictar clases en la noche y tengo estudiantes turno noche, en las cuales ellos trabajan en la gran mayoría. Entonces lo que debo de hacer es por lo menos tratar de obtener su interés, ¿no? Levantarles el ánimo y obviamente ver alguna estrategia de juego, cosa de que ellos puedan desprenderse, liberarse en este caso, para poder aplicar la estrategia, luego ver la parte de los conocimientos que voy a ir tratando de transmitir, lo que voy a ir informando. Entonces el juego es bien importante porque nos motiva a la parte del aprendizaje, ¿no? Las dramatizaciones tienen elementos, por ejemplo, que son nuestros personajes, quienes van a ser, ¿sí? Debe de existir algún tipo de conflicto, un problema para poder tratarlo, ¿no? Debe de existir un espacio, un contexto, en la parte de escénica, teatral, ya sean en la parte de los materiales que se van a utilizar, la ropa que se va a utilizar, la parte de los vestuarios, se podría decir, el argumento, el tema en realidad, lo que se va a ir dando. Entonces la elección, ¿no?, de esta tarea se divide justamente cuatro fases en este caso, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Una primera, que es la elección, textos escritos, producciones orales, elementos sonoros, es decir, visuales, videos, ¿sí? El papel del profesor, hay que ver esa parte de la elección. La preparación de la dramatización es también muy importante, ya que consiste en hacer los personajes, realizar justamente los guiones correspondientes para poder realizar, o bien dar la secuencia lógica a esto en base a un guión ya elaborado, ¿no? La representación es bien importante también. Esta fase es justamente donde favorece el ambiente teatral, en la parte de las herramientas que se van a utilizar, los recursos disponibles que están al alcance. La evaluación de esta fase también es cuando el docente ya va realizando y va corrigiéndose, no solamente como docente, sino como parte de los actores que van corrigiendo los errores que han cometido y vuelven a poder mejorar esta parte de las estructuras, por ejemplo, en la parte de estructuras lingüísticas, en no poder recordar ciertos términos, en no poder recordarse el guión o la frase adecuada. El punto número 6 es el uso de las tecnologías, que en la actualidad ya se ha mencionado, las TIC. Obviamente la UNESCO desde tiempos pasados han mencionado que las tecnologías de información tiene una demanda educacional muy importante, no solamente en el ámbito de educación superior. Ahora, con estas situaciones que se están pasando en esta pandemia por el COVID-19, utilizamos las tecnologías, estos recursos que son bien importantes, las que voy a ir mencionando a posterior. Entonces, las tecnologías de información y comunicación en educación ha sido considerado en muchos tiempos un eslabón muy importante, y hoy en la actualidad sí es muy importante como docentes realizar la capacitación, actualización correspondiente, no simplemente a una especialidad. No significa aprender informática, sino en realidad utilizar herramientas, ¿no?, tecnológicas, herramientas, en este caso como ser softwares, que nos puedan facilitar para este procedimiento, que es bien importante. La educación en sí
Hoy en realidad, tanto en educación regular, educación superior, tanto posgrado, se van utilizando en estos tiempos la parte del uso de la tecnología. Las herramientas que son, por ejemplo, las plataformas virtuales, el Moodle, Schoology, Edmodo, ¿no? Son varias las plataformas, por ejemplo, en educación regular van utilizando la gran mayoría de los maestros y se han realizado las capacitaciones con el Google Classroom. Entonces, bien importante la parte de las tecnologías, ¿no? Que son las nuevas formas de conectividad y obviamente debe de existir el primer punto clave, el acceso a Internet. Si no tenemos acceso a Internet, nos va a imposibilitar esta parte de poder fortalecer, de poder abstraer la comunicación a distancia virtual. Entonces, genera justamente a veces algunas incertidumbres, algunas tensiones y temores que posiblemente obligan, ¿no?, a la readecuación creativa, en este caso, para la gran mayoría de los maestros, ya que posiblemente no utilizaban las tecnologías de información y siempre estaban disponibles a las aulas abiertas, presenciales y formales. Ahora lo que se hace es de manera a distancia y hay que ver y hay que seguir fortaleciendo en esta parte. Me imagino que muchos docentes, maestros, están en esta incertidumbre en cómo utilizar estas aplicaciones, porque no simplemente es el uso del WhatsApp, sino lo que en realidad debemos de manejar son las plataformas virtuales, crear videos, audios, videos, como corresponden en este caso, que es muy importante, ¿no? Nuevas prácticas educativas, obviamente los vamos viendo a partir de este año a los años siguientes. Una evaluación de los aprendizajes, que es una parte muy importante, es un foco priorizado por el docente, ya que posiblemente algunos no los vayan tomando en cuenta, pero eso ya depende de uno, es la conocida como la autoconciencia, la conciencia misma en sí de nuestros estudiantes, ¿no? Si han podido fortalecer, han podido comprender, han estudiado en realidad, y si han podido, en este caso, desde esa perspectiva, responder de manera adecuada las evaluaciones que se realizan a distancia, por ejemplo, con Google Formularies. Eso ya depende mucho de cada uno, porque cada uno somos autónomos en nuestra formación. Ahora es justamente este procedimiento que lo estamos aplicando hoy en día. Tipos de tecnologías de información. Por ejemplo, tenemos ahí las computadoras, los periféricos, ¿no? Se manejan aquí, por ejemplo, algunas herramientas que ustedes ya lo tienen posiblemente en casa. Y si no las tienen, les comento que ahora un poquito ha subido de precio la parte de la tecnología. Simplemente un celular, por ejemplo, que costaba 500 bolivianos con Android, ahora cuesta 800 bolivianos. Imagínense hasta dónde está llegando la oferta y la demanda por estos problemas que se están suscitando, ¿no? Imagínense de un celular. Ahora, ¿qué pasaría con una laptop, una tablet, una computadora? Un poquito ya, en base a esta demanda, va subiendo, obviamente, ¿no? Porque la educación, en realidad, en Bolivia ya está cambiando, así a nivel internacional. Obviamente, en países que tienen una alta tecnología avanzada, ellos ya los tenían, obviamente, esta parte de las herramientas, ¿no? La información digital, es decir, las aplicaciones, los programas, los softwares, son bien importantes también tener conocimiento como docentes, ¿no? Aquí tengo algunas aplicaciones de mayor uso, como el Microsoft Office, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la parte del uso de algunas aplicaciones, por ejemplo, que las que puedo ir utilizando, ¿no? Puede ser Flash, DBIB, ¿no? Tenemos la parte del Internet, ¿no? Mozilla, que nos van a servir justamente para poder delimitar, no tener esta conexión más tan directa, se podría decir, posiblemente utilizar, por ejemplo, aplicaciones o softwares, en este caso, ya sea en formato Java, MySQL Server, .NET, Oracle, ¿no? Entonces, el PHP también son programas que nos van a servir. Y obviamente nosotros no estamos dentro de informática, no estamos dentro de área de ingeniería de sistemas, pero por lo menos tener un poquito de conocimiento cómo se va utilizando, se va codificando para este uso, por ejemplo, de las plataformas, que tienen una secuencia lógica de pasos a seguir y no cometer errores a posterior. Dentro de la comunicación digital, también allí existe justamente, ¿no?, en la parte de las TICs, que se lo conoce con la parte de la mensajería electrónica, las charlas, los foros electrónicos, novedades electrónicas, el telecopiador, teleconferencia, audio y videoconferencia, que utilizamos justamente en base a Zoom, Meet, a Jitsi, ¿no? Que son otras herramientas más que va utilizando el docente.
no simplemente también con estas, sino podemos utilizar mediante los chats de WhatsApp, ¿no? Podemos Messenger, por ejemplo, podemos utilizar también desde Facebook, Instagram, Twitter. Eso ya depende mucho de las habilidades, del conocimiento del docente y obviamente del estudiante. Hay que ver que hoy en día los estudiantes ya están un poquito más abarcados esta parte de las redes sociales, ¿no? Entonces hay que tratar de incluir estas redes para poder tener un efecto positivo, significativo para el aprendizaje. El uso de las TICs, por ejemplo, ¿cuáles serían las que mayormente se utilizan en otros países? Son las pizarras digitales interactivas. En la misma carrera tenemos también pizarras digitales, pero lo que nos falta son los softwares actualizados, ¿no? Que tienen justamente un tiempo o periodo de duración. Entonces, bien importante también este material. Las mesas interactivas, que ustedes lo han visto posiblemente en otros países, pero nosotros lo vemos, por ejemplo, las mesas interactivas, por ejemplo, las plataformas que se encuentran en los bancos, que son presionados de manera táctil y se van realizando, ¿no? La búsqueda, por ejemplo, de información, sacar la ficha, etcétera. Tenemos la parte de los tablets, que son bien importantes como herramientas. Son pequeños dispositivos que se caracterizan por tener un tamaño intermedio entre el portátil, es decir, la laptop, y la PC. Entonces son de accesos más directos, es más liviano, más factible, ¿no? Tiene funciones y herramientas las mismas que de una laptop y una computadora. Pero obviamente hay que ver aquí la capacidad de memoria de esta laptop. Libros digitales son otras herramientas de contenido del tipo textual en los que nos va mostrando, ¿no? La parte de una pantalla, cómo se va realizando justamente el acompañado de los contenidos audiovisuales, visuales y textos. Los portátiles laptops son las herramientas que hoy en día las estamos utilizando dentro de este gran campo, de esta gran dimensión que son las TICs, ¿no? Tenemos los software especificados y aplicaciones online o actividades online, que también las utilizamos, ¿no? Para poder diferenciar programas, plataformas educativas, páginas web, bloggers, ¿no? Entonces aquí es bien importante tener actividades también tipo online. Al decir online, justamente en directo, en acceso directo, que se va realizando justamente, ¿no? Para poder realizar el estudio correspondiente de la cierta temática. Los recursos multimedia también son otros elementos importantes, son herramientas que se utilizan también en el aula, para que no sea justamente un proceso de enseñanza-aprendizaje monótona, es decir, salir, poder mostrar videos, poder mostrar algunos elementos bien importantes. Plataformas de enseñanza o plataformas virtuales también las utilizamos hoy en día, como por ejemplo las que he mencionado, Moodle, Schoology, Edu.02, Edmodo, ¿sí? Y ahí tenemos una secuencia, ¿no? De plataformas que se van utilizando, tanto en educación, en este caso universitaria, de grado y posgrado. Mientras, para el contrario, en educación regular, en Bolivia, en la gran mayoría están utilizando solamente Classroom. Posiblemente uno que otro docente que tenga esta especialidad del uso justamente de estas plataformas virtuales, lo vaya implementando. Pero aquí hay que tomar en cuenta la realidad también y el contexto de los estudiantes. Me imagino que no muchos de los estudiantes de educación regular tienen este acceso, por ejemplo, a un celular que tenga una buena capacidad de memoria, de lectura, para poder ingresar, obtener las plataformas y recabar. Es una parte bien compleja y complicada que estamos pasando, pero lo que hay que hacer es tratar de surgir, y a través de esto es tratar de innovar, ver la parte creativa en cómo podernos darnos los modos para no olvidarnos de esta parte que es la educación. Es decir, la educación regular ahora más que nunca está más azotada, se podría decir, por esta pandemia, porque nuestros estudiantes, en la gran mayoría, me imagino que existen familias con un gran número de hijos que posiblemente no tienen recursos económicos, pero lo que hay que hacer es justamente, ¿no? Proponer algunas alternativas educativas. Estas alternativas educativas se deben de proponer justamente, tal vez uno que otro grabando un video como este que estoy grabando, posiblemente darles alternativas, propuestas hasta el Ministerio de Educación para que se pueda incentivar. Como una propuesta bien interesante, yo propongo justamente lo que nos requerimos nosotros y los estudiantes en realidad, ¿no? De educación regular como también de educación universitaria, es el Internet. El Internet es un elemento muy importante, ya que a través de esto podemos ir abstrayendo la parte de la información. Y si no tenemos Internet, es imposible tener esta conectividad a distancia y de manera virtual.
Por lo tanto, la propuesta es Internet gratuito. Obviamente, si es educación regular, Internet gratuito de cierta hora, es decir, Internet gratuito ilimitado para aquellos estudiantes de educación regular, como también para educación superior, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ir realizando esta parte de conexión a Internet? Obviamente tienen una base de datos desde el Ministerio de Educación, cada unidad educativa tiene un número, tiene un código. Me imagino que tienen justamente la parte de la comunicación, me imagino que por lo menos tienen un celular para poder contactarse, dar los números de celulares, cosa de que a estos números se les pueda asignar internet gratuito. O posiblemente esto ya tiene que ir en convenio con el gobierno, con las empresas Tigo, Entel, Viva, y poder hacer este convenio, este conceso de internet gratuito, pero limitado. Es decir, limitado en el sentido de que los estudiantes que son turno mañana, turno tarde, turno noche. Es decir, habría que ver la posibilidad de engranar con toda la parte de los sectores, tanto del magisterio como universidades, y hacer una buena propuesta. Vamos a la siguiente, que son las videoconsolas, que son videojuegos, que en la gran mayoría de los estudiantes también los utilizan, en la gran mayoría para el desestresamiento, ¿no? Como también son herramientas de enseñanza y aprendizaje, porque el uso de estos justamente ayuda a mejorar, fortalecer, desarrollar habilidades como la visión, los movimientos, la capacidad motora. Y obviamente la parte de un juego es para poder ganar la parte cognitiva, es decir, razonamiento, cómo poder ganar. Entonces, esta herramienta, en este caso de las videoconsolas o videojuegos, son bien importantes. La robótica educativa es otro elemento muy importante en la actualidad. Por ejemplo, Japón, China ya van utilizando, van ambientándose mucho más allá de la parte del uso de robots. La robótica educativa es un subcampo de la robótica, porque la robótica es una dimensión muy grande que está dirigida justamente, robótica educativa dirigida a la enseñanza de la educación, en este caso, ¿no? A la educación. Tiene una gran utilidad, por ejemplo, el objetivo es enseñar conceptos relacionados a electrónica, circuitos, la parte de informática, la parte mecánica y otras ramas que son básicas. Cosa de que los estudiantes de educación regular, para una educación superior, universitaria, dentro de las carreras de ingeniería mecánica, electrónica, eléctrica, puedan tratar de abstraer estos conocimientos y les pueda sustentar y fundamentar para un estudio universitario. La realidad virtual es también otro de los elementos muy importantes. Es una interfaz justamente de una tecnología con un escenario virtual, es como una simulación justamente de videos sonoros, táctiles, realizados y basados en la realidad. Es así que, por ejemplo, se van realizando dentro de la parte educativa, se puede hacer viajes a un país lejano, explorar, por ejemplo, el cuerpo humano, viajar a través de la historia, la humanidad, ver la parte, por ejemplo, hacer un tour, en este caso a nivel mundial, conocer los diferentes países. Por ejemplo, puede ser dentro de conocer las diferentes universidades a nivel mundial, internacional, conocer las bibliotecas especializadas, tener una conferencia con prestigiosos y reconocidos expositores que tú los vas a ir observando en esta realidad virtual, que hoy en día ya está implementada y se ha implementado justamente en algunas instituciones, y lo puedo mencionar, desde el Ministerio de Educación, de Educación Regular, se han hecho propuestas, innovaciones, en este caso Innova Educa es la que se ha propuesto, por ejemplo, en esta parte de la realidad virtual, en cómo poder hacer el procedimiento de enseñanza, por ejemplo, de la tabla de química, por ejemplo, cómo poder hacer las simulaciones de esta realidad virtual, cosa de que el estudiante lo vea más interesante, más atractivo, y poder tomar desde ahí el interés mismo. Herramientas del TICS en el trabajo educativo son varias, las que voy a mencionar: Office 3.65, Office 365, el SOHO, Google Apps for Education, Edmodo, ¿sí? Tenemos recursos, por ejemplo, para comunicar, debatir, colaborar. Ahí están los bloggers, el WordPress, Tumblr, Wikia, Wikispice, Remint, Google Hosting, Market, Webhooks. Ahí tenemos Padray, Stormboard y Meister. Symbaloo, que también es otra herramienta, ¿no? Herramientas para compartir archivos: Dropbox, ahí tenemos Google Drive, DriveStream y Hotshare, que también el Hotshare es otro tipo de espacio en el que se van utilizando en la nube como memorias, se podría decir, gigantescas, grandes,
que pueden agarrar, contener, almacenar información que como docentes, como estudiantes podemos ir extrayendo, seleccionando de cada uno de los repositorios, podría decir URLs de línea de las diferentes universidades, de las diferentes bibliotecas especializadas, como Google Académico, una de las más usuales y las más conocidas, Cielo, Redalc, son varias, ResearchGate también, son varias en este caso las que podemos ir extrayendo estas herramientas y tratar de almacenar, ¿no? En la gran mayoría nosotros utilizamos Google Drive porque tenemos ahí justamente nuestro correo Gmail electrónico en el que se va incrustando y conjuncionando en este caso, ¿no? De manera sistemática. Recursos para organizar el trabajo, por ejemplo tenemos el Google Calendar, HighTrack, Workflowy y Synoptical, ¿no? En este caso son para poder organizar el trabajo en base a los calendarios, nuestras actividades que vamos a ir realizando, las tareas, posiblemente las citas, las fechas, recordatorios, tal vez alguno que otro va a realizar se puede utilizar como una agenda, porque en su gran mayoría también los docentes utilizamos nuestra agenda, pero podemos también utilizar desde nuestro celular estas aplicaciones que son bien importantes. Bueno, hasta ahí, tengan ustedes muchas gracias por su audiencia, por haber escuchado. Vamos a ver en la siguiente parte, que es la parte número 2, el tema número 2 que corresponde a formas de expresión y representación. Que tengan muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos los oyentes.